Es un placer estar aquí con ustedes en este sitio que ha sido siempre tan benigno y tan ameno conmigo. Bueno, me tocó la charla que el doctor Rus infortunadamente se secuestró y ya prácticamente ya habló todos los temas importantes, ¿cierto? Pero vamos a profundizar en 2 o 3 cositas que el doctor Rus finalmente no presentó en extenso, ¿cierto? Y esta charla, pues, diría yo que es la cronología de un desastre, ¿cierto? Porque el choque cardiogénico, a no ser que sea un paciente que llega en una emergencia aguda como un infarto agudo de miocardio, habitualmente es un desastre que vemos ocurrir en cámara lenta, con el paciente que tiene falla cardíaca crónica, y todos nos tapamos los ojos diciendo, no está tan grave, no lo vamos a intervenir todavía, vamos a aguantar un poquito más. Entonces, para poder hablar de choque cardiogénico, pues tenemos que empezar discutiendo qué es la circulación. Y la circulación, pues es un mecanismo que permite que un fluido que tiene como objetivo el transporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos y de retorno la remoción de los elementos que son nocivos del metabolismo, pueda ir y volver en lo que llamamos un flujo circular. Ese flujo sanguíneo pues funciona por medio de un gradiente de presiones. Y ese gradiente de presiones pues tiene 2 lados. Un lado que es pulsátil y un lado que no es pulsátil. El lado que es pulsátil está gobernado por 2 bombas. Y el lado que no es pulsátil está gobernado por una única bomba no pulsátil. Entonces tenemos el lado pulsátil, que es gobernado por un órgano que se llama el corazón. El corazón lo que hace es, por medio de una presión intermitente, empuja una columna de líquido, en este caso de sangre, y lo hace por 2 circulaciones diferentes. La primera, una circulación que va a los pulmones, donde la sangre va y se oxigena y se excreta el CO2 producido, y un flujo a una circulación que vamos a llamar sistémica, que es la que permite entregar ese oxígeno que se adquirió en los pulmones al resto de las células del cuerpo. Además del flujo pulsátil que genera el corazón en esa circulación, tenemos una segunda bomba. Esa segunda bomba es mediada por el recoil de la aorta. Y ese recoil de la aorta es la que nos permite que tengamos presión en el sistema durante todo el ciclo cardíaco, porque si no tendríamos durante por lo menos 2/3 del circuito presiones cercanas a 0, porque apenas termina la sístole ventricular, esa sangre rápidamente perdería la presión. Entonces ese recoil de la aorta nos mantiene lo que llamamos la presión diastólica. O sea que tenemos 2 bombas en el circuito pulsátil. Una vez esa sangre ha llegado a los tejidos, pues tenemos además una bomba no pulsátil, que es la que nos permite regresar la sangre que está en la periferia hacia el corazón derecho. Eso se logra por medio de un gradiente de presiones que se forma, como les digo, en los tejidos. Ahí tenemos una proporción significativa de la sangre atrapada en lo que llamamos el volumen no estresado, es decir, la sangre que está represada ahí, principalmente en los órganos abdominales, y esa sangre debe regresar al corazón derecho, a una aurícula que en circunstancias fisiológicas suele tener una presión inferior a los 5 milímetros de mercurio, en ocasiones incluso negativa. Esa presión que se genera en los tejidos periféricos se altera a través de una cosa que se llama el tono simpático, donde la contracción de los músculos de esos vasos sanguíneos nos va a estresar esa columna de líquido, y la columna de líquido pues entonces se va a mover por gradiente, incluso en contra de la gravedad, hacia las cámaras derechas. Ya había hablado pues el doctor Ruth de esta fórmula. Ese flujo entonces que va a los tejidos tiene el nombre de gasto cardíaco.
es una medida de caudal, es decir, cuánto volumen de sangre podemos llevar a la circulación periférica. Y ese caudal se determina por estas dos variables que ya habíamos mencionado, que son cuántas veces se contrae en un minuto ese corazón y cuánta sangre expulsa ese corazón por cada latido. La cantidad de sangre que expulsa en cada latido lo vamos a llamar el volumen sistólico o el volumen de eyección. Esa cuestión del ciclo cardíaco la expresamos mejor en este tipo de asas, donde vemos los cambios de volumen y los cambios de presión que generan dentro de la bomba. Y tenemos 4 periodos de funcionamiento de esa bomba. Vamos a empezar con el primer periodo, que es el tiempo de contracción isovolumétrica, que es cuando esa bomba cardíaca empieza a generar la presión, pero esa presión aún es insuficiente para vencer la presión que se opone, que la vamos a llamar poscarga, aunque realmente esa poscarga es la tensión final que alcanza ese músculo cardíaco antes de abrir la válvula aórtica. Eso lo vamos a ver en esta parte de la curva. Una vez se abre la válvula aórtica o la válvula pulmonar, dependiendo de qué lado del corazón estemos mirando, entonces viene un periodo que vamos a llamar el periodo de eyección, que es cuando ese flujo se genera del corazón a la aorta o a la pulmonar. Y ese periodo termina una vez la presión cae y la presión de poscarga supera la presión que está ejerciendo ese corazón, se cierra la válvula aórtica o pulmonar y pasamos a un periodo de relajación isovolumétrica, que es cuando la bomba empieza a descansar y se empieza a llenar de sangre finalmente para el último periodo. Esa bomba cardíaca entonces funciona a través de un mecanismo microscópico, que es una maquinaria celular en la que participan una serie de proteínas, más de 5, pero que muy importantes son 2, la actina y la miosina. Esa actina y esa miosina permiten, bajo el consumo de energía, que se deslice la una sobre la otra y es la que va a generar la tensión de la pared del miocardio. Ese movimiento de la actina y la miosina entonces depende también de varios factores. El primero, un factor meramente posicional. Dependiendo cuántos receptores de calcio y de tropomiosina estén expuestos, se puede contraer en mayor o menor medida ese andamiaje celular que llamamos pues el sarcómero. La posición de esas dos membranas depende de la tensión que usted le esté generando a esa fibra muscular, que permite que esas dos se posicionen de la manera más óptima posible. A eso es a lo que vamos a llamar precarga. Pero como nosotros no podemos medir a nivel microcelular estas estructuras en la vida diaria, al lado de la cama del paciente, entonces usamos un subrogado, que es la presión que ejercemos sobre la pared. Y por eso tenemos la idea en la cabeza de que precarga es igual a la presión telediastólica del ventrículo, que nos va a generar la optimización de la contracción miocárdica. Además, el volumen de sarcómeras que tengamos nos va a definir qué capacidad inotrópica tenga ese corazón. Y eso es a lo que vamos a llamar inotropismo. Y finalmente, la oposición a la contracción y generación de presión de este corazón, que está mediado por el tono arterial, está mediado por la onda de recoil que se genera una vez se genera la sístole y que está mediado además por la resistencia que genera la válvula aórtica. Eso nos va a generar una presión final de la sístole, que es la que vamos a conocer como poscarga. Entonces, esa inotropía, que es la manera como el cuerpo genera la presión y la fuerza, se puede modificar de 3 maneras diferentes. Primero, uno puede generar más gasto cardíaco contrayéndose más veces, sin cambio de la fuerza. Es decir,
aumentando la frecuencia. Segundo, y este es el mecanismo al que recurre el corazón cuando está en las peores condiciones, para el corazón siempre el problema es que no tiene precarga suficiente y hará todos los mecanismos de ajuste que puede hacer para aumentar la precarga y por lo tanto optimizar la inotropía. Y finalmente podemos tener un efecto químico a través de los receptores beta del corazón que terminan en un aumento del calcio citosólico y por lo tanto permite un mejor funcionamiento tanto del desplazamiento de las fibras de actina y de miosina como de recuperación de esas fibras para que se vuelva a llenar el corazón en un proceso que gasta energía. Eso es lo que llamamos la estimulación química o inotropía química. Entonces, cuando usted está enfrentado a un aumento de la demanda fisiológica, es decir, a usted le dio por subir de aquí a la UCI por las escalas, usted necesita más oxígeno en los tejidos y su cuerpo, entonces, en lo que llamamos un biofeedback positivo, va a aumentar la producción, el flujo de sangre mediante un aumento de las veces y de la fuerza de contracción de ese corazón. Eso, como les digo, es lo que llamamos la inotropía fisiológica. Ese aumento de la fuerza del corazón por medio de la precarga tiene un límite. Ese límite fue determinado hace muchos años por este par de señores que se ganaron un premio Nobel de medicina, que son Frank y Starling, que demostraron que entre más volumen que usted le pusiera a un corazón, él se contraía con más fuerza. Pero eso tiene un límite, como les decía. Ese límite es en este punto donde cuando usted le pone más precarga a ese corazón, ya ese corazón no puede responder más allá, ¿cierto? Se crea una meseta y por lo tanto el mecanismo es finito. No por ponerle más volúmenes por encima de este punto, usted va a lograr que el corazón se contraiga mejor. Y eso es muy importante a la hora que tengamos de reanimar un paciente, porque cuando uno ve a estos pacientes en su mente, tiene que estar haciendo continuamente el cálculo de en qué momento el volumen ya no va a ser útil, porque la distensión de esas fibras del corazón finalmente va a ser sobredistensión y la sobredistensión altera la arquitectura celular y por lo tanto no solo deja de aumentar con el volumen la contracción, sino que empieza una caída. Cuando este mecanismo es decir, que tiene una falla cardíaca crónica, ese aumento de la tensión se vuelve terriblemente deleterio, va a cambiar la anatomía propia del corazón y nos va a llevar a una profundización de la disfunción de ese miocardio y esa es la razón, entre otras, por las cuales la falla cardíaca es una enfermedad que es progresiva en el tiempo. Entonces, ¿cómo se logra que ese corazón que todavía está sano sea capaz de aumentar el gasto ante la necesidad? Entonces, además del asunto anatómico y bioquímico de la contracción, tenemos una serie de factores modificadores neurohumorales que nos van a permitir que ese corazón cambie su gasto dependiendo de la demanda. Para eso entonces tenemos varios sistemas. El primero y el que siempre se echa cargo al principio, por ejemplo yo que estoy nervioso para esta conferencia, es el sistema adrenérgico. En el sistema adrenérgico, que es un sistema de emergencia y que está mediado por varias cosas, la primera es los vasoreceptores del arco aórtico y de la carótida, también tiene un componente emocional, y ese sistema, a través de esos vasoreceptores en el arco, que lo que cesan es cizallamiento y que nos hablan de los cambios de presión, el cuerpo interpreta eso como una caída del gasto o un aumento de la demanda. Y eso lleva a la liberación de adrenalina y noradrenalina, muy conocidos por ustedes, que tienen varios efectos. El primero es un aumento de la frecuencia cardíaca en el caso de la adrenalina, que aumenta el gasto. Segundo, es una estimulación de los receptores beta del corazón, que genera inotropismo. El tercero es un incremento de la tensión arterial,
que mejora la presión a expensas de aumentar la poscarga. Y por último, tiene un efecto además en retención de sodio y agua en la nefrona. Y por lo tanto, busca aumentar la precarga por medio del aumento de la captación de líquido, evitando que usted orine y que ese líquido se quede para estimular el corazón. Además de la estimulación directa que tiene sobre la bomba pulsátil, tiene un efecto muy importante sobre la bomba no pulsátil, es decir, sobre el volumen no estresado, que empieza a estresarse en la medida en que usted tiene el mismo volumen, pero que el espacio que está siendo reducido por la contracción del músculo liso vascular disminuye. Y por lo tanto aumenta el retorno venoso y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Además de ese sistema tenemos un segundo sistema, que es el sistema vasopresina antidiurético, en el cual esos mismos receptores aumentan la liberación de la hormona antidiurética, que también tiene efectos sobre la retención de sodio, de agua sin sodio en los túbulos colectores y por lo tanto aumentan también la precarga, y tiene un efecto cuando usted está en una condición grave en la contracción del músculo capilar y por lo tanto aumenta las resistencias periféricas y el retorno venoso. En la misma medida tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también es un poderoso vasoconstrictor, pero que tiene un efecto a largo plazo bastante deleterio en lo que llamamos el remodelamiento cardíaco. Entonces, este sistema que se inventó para sacarlo a usted de una crisis aguda, de que se lo coma el tigre y usted pueda alcanzar a correr y subirse al árbol, o tirarse al agua, o que pueda correr para que el tigre le quede más difícil comérselo. Tenemos además, o el paciente que se deshidrató porque tiene una diarrea, entonces tiene que aumentar el gasto y usa todo este sistema para que usted no se muera por eso. A largo plazo es un mal sistema de adaptación y conlleva a una serie de cambios que son muy graves que vamos a ver en el futuro. Ese sistema además desemboca en un cuarto sistema, que es el sistema de la aldosterona. Y la aldosterona, como conocen ustedes, es un poderoso retensor de sodio y por lo tanto de volumen, siendo un sistema redundante a la hora de retención de volumen. A estos sistemas entonces, como todo en el cuerpo, se oponen otros sistemas, que lo que buscan es restablecer el equilibrio para que no nos vaya la mano. Los más importantes son el sistema del BNP, el péptido natriurético auricular y cerebral, que lo que permiten es una excreción acelerada de sodio y agua en el riñón y por lo tanto contrarrestan ese aumento de la precarga que se nos estaba generando. También tenemos el sistema del óxido nítrico, que se empieza a generar a mayor capacidad en los tejidos periféricos y se genera bajo el estímulo principalmente de moléculas inflamatorias como las interleuquinas, porque todos estos cambios que generamos asociados a la reacomodación del gasto cardíaco implican redistribución de flujo y por lo tanto hay zonas que quedan menos perfundidas que otras y eso tiene un efecto además en la inflamación sistémica. Entonces también se liberan interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que son vasodilatadores y van a contrarrestar el efecto de todos estos mecanismos que hemos mencionado. Este, como les decía, pues es el sistema de estimulación de los receptores beta en el corazón que determinan a través de la liberación de calcio en un aumento de la contracción celular. Entonces ya nos había dicho el doctor Rus esta fórmula, pero entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Por qué se afana tanto el corazón en aumentar su propio gasto? ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo, como habíamos dicho, es el aumento o el aporte en cantidad suficiente a los tejidos de los nutrientes que nos van a tener vivos. Y el nutriente crítico aquí, y es crítico porque no tenemos reservas de eso en el cuerpo, es el oxígeno. Tenemos reservas de azúcar, tenemos reservas de lípidos, pero no tenemos reservas de oxígeno. Entonces, todo lo vamos a enfocar a través del aporte de oxígeno, porque es el factor crítico a la hora de mantener la vitalidad de esas células periféricas.
Ese aporte de oxígeno pues depende de una serie de factores. Habíamos visto que dependía del gasto cardíaco, pero también de la capacidad de transporte de oxígeno de esa sangre. Y en caso de que el paciente tenga una capacidad de transporte de oxígeno de la sangre normal, o digámoslo compensada, una palabra que no me gusta, entonces el factor crítico en los pacientes que tienen disfunción miocárdica es la cantidad de sangre que puede bombear ese corazón, es decir, el gasto cardíaco. Cuando esa cantidad de sangre no es suficiente para alcanzar las demandas, entonces vamos a presentar una situación que se conoce como choque cardiogénico. Es decir, mis células periféricas necesitan un aporte dado de oxígeno, pero mi corazón es incapaz de alcanzar ese aporte. Esa es la mitad de la definición de choque cardiogénico. Porque yo puedo tener un aporte adecuado de oxígeno a esos tejidos, pero estar generando unas condiciones que son de resolución de una crisis aguda que se perpetúan en el tiempo y por lo tanto se vuelven insostenibles y deleterias. Y ese es el paciente que vamos a encontrar con el aumento de la precarga y la presión venosa asociada a la disfunción miocárdica, que aunque perfunda periféricamente, empieza a tener sobrecarga y esa sobrecarga empieza a generar disfunción de órganos. Entonces el punto clave en el diagnóstico del choque cardiogénico es la disfunción orgánica. Y esa disfunción orgánica puede ser anterógrada, por medio de la incapacidad de la entrega de oxígeno, o retrógrada, porque tiene un aumento de la presión venosa que genera disfunción orgánica, o de las dos al mismo tiempo. Las definiciones entonces de choque cardiogénico son variadas. Les traigo 3 definiciones de los estudios más importantes en choque cardiogénico que ha habido. Y todas coinciden en que usted tiene un gasto cardíaco insuficiente, intentan darle un número, ese número ha variado de 1.8 de índice cardíaco hasta 2.2, que es probablemente el más utilizado el día de hoy, pero que esa disminución del gasto se asocie con hipoperfusión periférica, entonces también piden la elevación de marcadores de hipoperfusión como el lactato. Y como factores subrogados tenemos la presión arterial, entonces se busca que el paciente que está en choque tenga presiones arteriales inferiores a 90 en la sistólica o a 65 en la presión arterial media para el diagnóstico. Eso en pacientes en los que usted tenga claramente establecido que no tienen otra forma de choque, es decir, principalmente que el paciente no esté hipovolémico, porque como vimos la precarga es un factor fundamental y por lo tanto el choque hipovolémico es un choque cardiogénico por falta de precarga. Por lo tanto, para tener claridad en eso, usamos la presión de cuña, de donde se deduce que para el diagnóstico adecuado del choque cardiogénico sería bueno tener una monitorización central. En el caso de esta clínica y de muchas es el Swan-Ganz, y de una manera menos directa se utilizan otras formas de medición del gasto como el pico. Entonces, aunque se empezó con cuñas de 18, hoy en día se acepta que cuñas superiores a 15 ya nos descartan que el paciente esté hipovolémico. Entonces, para el diagnóstico de choque cardiogénico se buscan cuñas superiores a 15 en pacientes con gastos cardíacos, índices cardíacos inferior a 2,2. Pero digamos que estas clasificaciones se quedan cortas en el sentido en que yo puedo estar en choque, aún tener disfunción orgánica y aún tener hipoperfusión, teniendo cifras de presión normales. Y es eso a lo que vamos a llamar choque compensado. Es decir, es el paciente que logra por medio de su sistema neurohormonal mantener la presión arterial, pero como presión no es igual a flujo, el paciente está hipoperfundido. Y ahí es donde entra el clínico a ver los signos de hipoperfusión, entre ellos el compromiso de la conciencia, el más fácil que es la disminución del gasto urinario, la hipoperfusión de extremidades, y cuando la cosa ya es muy grave, pues vamos a encontrar ya hiperlactatemia. Entonces estábamos viendo en esa asa de la función miocárdica, y esa asa de la función miocárdica pues nos permite todavía más cosas. Nos permite, por ejemplo, ver la cantidad de energía que ese corazón al contraerse es capaz de generar. Eso lo vamos a llamar el trabajo cardíaco.
el trabajo latido, que es esa área sombreada gris o azul. No está aquí Trujillo para que nos diga el color. Entonces, esa área nos va a determinar la cantidad de energía que genera ese corazón al contraerse. Y tenemos una energía potencial, que es la que está en rojo, que es una energía que en teoría, si usted mejorara la función miocárdica, cambiara los parámetros, podría adicionar a ese corazón. A eso, como les digo, lo llamamos poder cardíaco y lo podemos calcular con una fórmula, que es la que le ponemos ahí, que nos permite definir de una manera, digamos, más matemática que ese corazón está fallando. Y en los estudios que se han hecho, pues se ha encontrado que ese poder cardíaco es un importante predictor de mortalidad de los pacientes que tienen disfunción miocárdica. Y así, un poder cardíaco inferior a 1 ya es anormal, pero un poder cardíaco inferior a 0.6 es un marcador de mortalidad bastante certero, con una mortalidad en la hospitalización de ese paciente que se acerca al 80%. Y por lo tanto, cuando evaluemos un paciente que pensamos que está en choque cardiogénico y que le podamos medir estos valores, es útil a la hora de definir qué terapias va a necesitar ese paciente. Esa curva, entonces, no se queda ahí. Esa curva cambia dependiendo de los insultos que le generemos a ese músculo. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que se infarta y le quitamos masa miocárdica, vamos a tener que esa curva se corre a la derecha y hacia abajo. Es decir, el corazón se vuelve más incapaz de generar presión, pero la mantiene sin que se desplome gracias a un aumento de las presiones telediastólicas, que es lo que vemos allí en la figura B en rojo. Es la primera forma de adaptación miocárdica a eso. Una vez se genera la activación neurohormonal, que es una cosa de minutos, entonces esa curva se va a desplazar hacia arriba y más a la derecha. Es decir, aumentamos la precarga y por lo tanto nos va a aumentar todavía más las presiones de llenado y vamos a lograr unas presiones sistólicas más parecidas a las que tenía el paciente antes del insulto, pero comprometiendo, como les digo, las presiones venosas que van a terminar siendo deleterias para los órganos sistema. Después de esto, una vez el paciente se inflama por la redistribución del flujo y la pérdida de circulación de zonas, principalmente en el intestino, se van a empezar a liberar interleuquinas, óxido nítrico, y se va a generar vasodilatación y la curva se vuelve a correr, que es la que tenemos en verde, y el paciente nos va a volver a poner hipotenso en el plazo de horas. Entonces, esta es la manera como vemos el paciente. El paciente puede tener una sutil mejoría inicial y cuando el paciente empieza a vasodilatar, se vuelve a caer las cifras tensionales. Y si sobrevive a esta catástrofe que les digo, pues el paciente va a hacer una cosa que se llama el remodelamiento miocárdico, que es mediado principalmente por el sistema angiotensina-aldosterona, aunque también la vasopresina, donde ocurre apoptosis celular, fibrosis, cambio de la anatomía del ventrículo, y eso va a llevar a más daño y a una perpetuación del deterioro cardíaco. Entonces, como les digo, esto pues es en falla anterógrada, que es con el que estamos generalmente pues todos más relacionados, y porque es muy fácil tomar la presión y ver que el paciente está hipotenso, que está pálido, marmóreo, pero esto solo nos explica el 50% de los choques. Y se genera principalmente, como habíamos visto con el doctor Rus, por una caída del aporte de oxígeno hasta que ese aporte de oxígeno se vuelve el factor dependiente para que la mitocondria sea capaz de consumir oxígeno. Y allí empieza la muerte celular. El otro deterioro del que vamos a llamar falla cardíaca retrógrada, que es donde lo que vamos a observar es un aumento de las presiones de llenado ventriculares. Digamos que es el que generalmente nos cuesta más trabajo entender como deterioro orgánico y es donde nos demoramos a la hora de soportar los pacientes. Esa falla retrógrada entonces tiene como manejo la extracción del volumen, pero como habíamos visto, ese corazón se vuelve dependiente del volumen para generar gasto. Entonces, buscar el punto de equilibrio donde usted le pueda sacar volumen para que no aumente la presión venosa y no haga disfunción orgánica por eso, pero sin tumbarle el gasto, se vuelve un asunto algo difícil que depende de la evaluación continua
del clínico. Entonces, ese aumento de las presiones del lado venoso nos van a generar una serie de daños. El primero que va a sufrir es el propio corazón, porque ese aumento de las presiones nos va a llevar a un incremento sobre la pared del ventrículo, que el corazón intenta manejar a través de la hipertrofia, pero con el tiempo esa hipertrofia se pierde, se adelgaza la pared y cada vez se genera más apoptosis, más pérdida de masa muscular y por lo tanto mayor caída del gasto. Segundo, esa dilatación que se nos está generando asociada a esto nos va a generar una regurgitación valvular, principalmente mitral y tricuspidia, y eso nos va a llevar a un empeoramiento de la falla y del congestionamiento de pulmones, o en el caso de la tricuspidia, de los órganos abdominales. Tenemos, como le digo, empeoramiento del remodelamiento, que es que el corazón con el tiempo termina haciendo más daño sobre sí mismo, necrosis y pérdida de la función cardíaca. El pulmón a su vez va a sufrir, ese sufrimiento se da porque al aumentar la presión intersticial, porque se genera pues un transporte de esa presión de llenado del izquierdo al pulmón, se genera rigidez y por lo tanto el paciente va a experimentar disnea. Cuando los capilares pulmonares aumentan por encima de cierto valor, pues entonces se va a sobrepasar las presiones intersticiales y el paciente va a inundar el alvéolo y va a hacer el edema de pulmón. Y ese edema de pulmón es variable en cada individuo. Aunque nos han enseñado que la presión capilar que lleva edema de pulmón es 26, hay pacientes que lo hacen con presiones más bajas, algunos por factores genéticos, otros por factores de adaptación crónica o por deterioro del glucocálix y de la permeabilidad endotelial que hacen que aun con presiones de 18 hagan edema de pulmón. Cuando la hipertensión es venosa, además del edema de pulmón, vamos a tener acumulación del agua en las pleuras y derrame pleural, y eso nos va a llevar a una hipoxemia y a empeoramiento de la capacidad de aporte de oxígeno a los demás tejidos. El riñón y el hígado son los dos órganos que sufren más en el paciente, o por lo menos los más escandalosos, en el paciente con falla cardíaca por hipertensión venosa derecha. Vamos a tener que ese aumento de las presiones venosas nos van a alterar la perfusión del par de órganos, generando falla renal y disfunción hepática. El aumento de la presión intersticial, además, va a generar un síndrome compartimental, porque son órganos envueltos en cápsulas rígidas, y el incremento de la presión intraabdominal con ascitis también nos va a alterar la perfusión de ellos dos, y por lo tanto van a empezar a presentar falla renal hepática que en última instancia nos van a determinar el pronóstico de los pacientes. Y el que más ignoramos y que probablemente le tendríamos que tener, digamos, mayor cuidado es el intestino, porque los síntomas intestinales solemos pasarlos por alto o minimizarlos. Entonces el paciente que cuando come dice que está lleno y no es capaz de comer más, esto se produce por el aumento de las presiones intersticiales. Segundo, lo que se come no es capaz de absorberlo bien. Entonces estos pacientes terminan en una malnutrición asociada a la falla cardíaca y a un aumento del riesgo de infecciones por translocación bacteriana, y cuando el paciente pasa mucho tiempo así y no logramos resolver el problema, muchos de ellos terminan muriendo por sepsis de origen gastrointestinal. Estos factores que habíamos mencionado, se me había olvidado decirles, de adaptación a través del sistema simpático, además, son los determinantes de la mortalidad en el 50% de los pacientes, pues la mitad de estos pacientes que están en choque cardiogénico, ya sea agudo o crónico, van a morir por arritmias malignas. Es así como la mortalidad del choque cardiogénico está profundamente ligada a la disfunción orgánica que estemos generando con esa disfunción cardíaca. Y por eso los factores predictores de mortalidad pues nos hablan del número de la edad, pues, y otros factores que ponen al paciente en peor condición, pero el número de órganos afectados nos define la mortalidad de ese paciente. Tenemos que si usted tiene 3 órganos o más, la mortalidad de ese paciente en la hospitalización se va a aproximar al 100%. Y por lo tanto es responsabilidad del clínico definir en qué momento ese paciente el soporte que usted le está intentando dar para sacarlo del choque es insuficiente y va a necesitar un soporte diferente. En este caso, y en motivo pues, de este curso, el soporte mecánico.
Ese soporte mecánico entonces debe hacerse de manera temprana. Cuando ese soporte mecánico se demora que el paciente tenga ya la disfunción de los 3 órganos, probablemente sea demasiado tarde. Y en una serie de estudios, la mayoría de ellos observacionales, porque es difícil hacer estudios aleatorizados con este tipo de cosas, encontramos que si el paciente se soporta tempranamente, va a tener una disminución de la mortalidad que supera incluso el 20%, lo que es una tonelada en términos estadísticos. Si fallamos en todo esto, entonces nos enfrentamos a un concepto que se llama choque irreversible. Este concepto está acuñado desde los años 40 por medio del sacrificio de los perros de Gayton, donde se generaba choque, se reanimaba el perro con el volumen y se miraba cuántas veces aguantaba el perro y cuánto tiempo aguantaba el perro en choque. Y se encontró que después de cierto tiempo de hipoperfusión, aunque usted reanimara el perro con el flujo y el volumen adecuados, la disfunción orgánica ya no era reversible y por lo tanto, si usted llega tarde, el paciente indefectiblemente se va a morir. Porque le vamos a generar la mortalidad del único ser que está vivo, que es la mitocondria. Y la muerte mitocondrial es igual a la muerte orgánica. Bueno, no sé si me excedí el tiempo, pero les agradezco mucho la atención. Que estén muy bien.